Buenas tardes, buenos días a las personas que nos siguen desde América Latina o desde otros lugares. Bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia a este acto. Muchas gracias a los ponentes, dialogadores y dialogadoras de este segundo diálogo que tiene por título Movilidad, Migraciones y Cultura de Paz en las Ciudades y que forma parte del ciclo Diálogos Globales desde Extremadura, organizados en el marco de la iniciativa conjunta entre la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la iniciativa ART del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, territorios, ciudades de paz y convivencia, promoviendo los ODS para fortalecer las realidades locales. Este ciclo de diálogos también se enmarca en las actividades preparatorias de la tercera edición del Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz, que se está impulsando desde la Ciudad de México. Me presento, soy Ana Barrero, presidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz, AIPAZ, entidad que junto al Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia de la Universidad Autónoma de Madrid, DemosPaz, estamos apoyando este proceso de diálogos globales. El diálogo de hoy pretende reflexionar sobre los importantes desafíos y oportunidades que supone la migración para el desarrollo sostenible y la construcción de la paz a nivel local y comunitario, así como compartir experiencias y propuestas de liderazgo municipal para abordar estos retos y oportunidades que supone la migración. Como sabemos, las migraciones existen desde los orígenes de la humanidad. Las personas cambiamos de lugar constantemente. Cada año hay alrededor de 300.000 personas moviéndose por el mundo por diversas razones, por trabajo, estudios o forzadas a dejar sus territorios por conflictos armados, persecución, pobreza extrema, cuestiones medioambientales o relacionadas con el cambio climático, en definitiva, en busca de una vida digna. La mayoría de estos desplazamientos tienen como destino las ciudades y en concreto las grandes ciudades. Se calcula que aproximadamente 1 de cada 5 migrantes internacionales vive en solo 20 ciudades. El fenómeno migratorio hacia las ciudades es un fenómeno estructural que supone sin duda para la ciudad y el conjunto de los territorios, como lo exponen diversos organismos internacionales y la propia Agenda 2030, suponen prosperidad, innovación y desarrollo sostenible en los lugares de destino. Un ejemplo ha sido la pandemia de la COVID-19, ha puesto de manifiesto claramente el importante papel de la población migrante en la respuesta a la enfermedad, ya que trabajan en sectores esenciales como los cuidados, el transporte o la agricultura. El 13% de todas las trabajadoras y trabajadores claves en la Unión Europea son migrantes de países que no pertenecen a la Unión Europea. Pero la migración también implica tensiones urbanísticas, de sostenibilidad y humanas, rechazo y problemas de convivencia. En muchas ocasiones se tiende a percibir a las personas migrantes como competidoras por los empleos y por los recursos sociales escasos. Esta persecución o percepción de la realidad puede desembocar en actitudes intolerantes, alentadas además por el aumento de las narrativas y discursos de odio fomentado a través de las redes sociales, los medios de comunicación, las organizaciones y partidos de extrema derecha que promueven e incitan a la discriminación y odio contra las personas migrantes. Como hemos visto y vemos en España, lo hacen, por ejemplo, de manera específica, incitando a la discriminación de los niños y adolescentes que entran en España no acompañados. Está claro que la diversidad y la pluralidad de las personas que conviven en las ciudades o territorios puede generar conflictos que son inevitables, pero conflictos que se pueden transformar de manera pacífica, creando relaciones de respeto mutuo, de tolerancia, de cooperación, de convivencia. Estas situaciones de las migraciones conlleva un proceso de transformación estructural en los municipios con consecuencias relevantes en el bienestar social, la sostenibilidad ambiental o la gobernanza. Y los ayuntamientos deberían dar respuesta a estos retos y desarrollar una gobernanza efectiva de las migraciones, liderando estrategias de comunicación inclusiva y de convivencia y de participación ciudadana y garantizando la prestación de servicios inclusivos y equitativos
que asegure cuidados y la satisfacción de las necesidades básicas necesarias para garantizar una vida digna a todas las personas. Una gobernanza municipal que contribuya a construir sociedades cuidadoras, justas, equitativas, inclusivas y pacíficas. Y para reflexionar y dialogar sobre todas estas cuestiones, se ha organizado esta mesa que van a inaugurar los representantes de las entidades organizadoras, José Ángel Calle Suárez y Juan Carlos López Cecilia. José Ángel Calle Suárez es director general de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, enmarcada dentro de la Consejería de Igualdad y portavocía de la Junta de Extremadura. José Ángel tiene una amplia experiencia y trayectoria profesional en políticas de refugio y asilo, así como de cooperante en diferentes países de América Latina, de África o en Palestina. Juan Carlos López Cecilia es asesor de partenariados territoriales de la iniciativa ART del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Oficina de Representación de PNUD en Bruselas, donde ha valorizado el papel de la cooperación española nacional y descentralizada en el marco de la Agenda 2030. Juan Carlos tiene más de 17 años de experiencia en gobernabilidad y desarrollo local y territorial. Ha trabajado en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina, Asia, Bruselas y en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El programa ART tiene 15 años de historia y está dedicado a la promoción de la cooperación descentralizada y el desarrollo local en marcos multilaterales, la alianza de actores y la localización de la Agenda 2030. Y junto con la AESIC lleva un año de convenio de colaboración y, como he comentado anteriormente, estos diálogos son producto de esta colaboración entre ambas instituciones. Pues, José Ángel. Muy buenas tardes. Gracias, Ana. Gracias por tu generosa introducción. En primer lugar, dejarme que agradezca a las organizaciones que hoy nos están apoyando. Gracias a nuestros socios, a nuestros aliados de PNUAR. Gracias, Juan Carlos. Hoy nos acompañas tú. Sabes que es un placer siempre contar con vosotros y con vuestro equipo. Gracias al equipo de Ana y gracias al equipo de la universidad que también nos han acompañado y nos van a seguir acompañando en este ciclo que tuvimos a bien abrir como un nuevo espacio de diálogo de Extremadura al resto del mundo, al resto de la gente que queremos convertir en aliados y en aliadas. Ese rollo institucional lo dejamos aparte y me dejáis que en primer lugar desee una pronta mejora a mi amigo y al compañero Gonzalo Fanjul, que se ha tenido que ausentar hoy, aunque estoy seguro que Ana González le va a sustituir perfectamente, y sobre todo también a mi amiga Elena Maleno, que hoy ha tenido bien acompañarnos. Sé que son muchas las peticiones que tiene últimamente, Elena, somos muy conscientes, nos gustaría que no tuviera que ser así la situación, y desde luego quiero que sepas que en este caso tanto la Agencia Extremeña de Cooperación como la Junta de Extremadura va a seguir intentando acompañarte y sobre todo volver a que la situación pudiera ser como la que era. Nadie, en este caso por parte de nuestro gobierno, va a dejarte de lado y queremos en este caso que no solo sientan nuestro cariño, sino todas las gestiones que estamos intentando hacer de manera tranquila, discreta, pero para que nuestro gobierno haga lo que tiene que hacer. Queremos que te sientas acompañada y en este caso la Junta de Extremadura, con todas sus capacidades, quiere trasladarte que sientas nuestro apoyo y nuestro cariño como aliada de la cooperación extremeña que ya eres desde hace bastante tiempo. Quiero también dar las gracias a mi amigo y sobre todo a mi alcalde, el alcalde de la capital de Extremadura, Antonio Rodríguez Osuna, uno de los grandes aliados o quizás el mayor aliado del municipalismo de la cooperación extremeña. Ha sido siempre fácil trabajar con él, ha sido siempre fácil trabajar con su institución y nos quedan todavía 2 grandes años de legislatura para seguir haciendo cosas necesarias, útiles para la sociedad y útiles para migrantes, para personas que han decidido de una manera ciertamente obligada, pero a las que ponemos todo nuestro esfuerzo para que se sientan bien entre nosotros, como por ejemplo Marjorie Guevara, que vive en nuestra ciudad, que es una emeritense más, Antonio, que es una extremeña más, que tiene un chaval, que tiene un hijo, que va a ser un futuro extremeño con enormes potencialidades y que hace, desde luego, una región como lo que queremos que sea. Un espacio de pluralidad, un espacio de diversidad y un espacio que reconoce las migraciones como parte de su identidad histórica
y que se enorgullece de haber sido una de las comunidades que más vivieron un hecho migratorio en sus carnes y que hemos sido capaces de darle la vuelta para entender que las migraciones hoy son un elemento de enriquecimiento económico, cultural, de diversidad, desde el punto de vista de la sociología, la antropología o desde el punto de vista del hecho incluso cultural. Extremadura es una región que se enorgullece de ser una mezcla. Extremadura es una región que se esfuerza en hacer transmitir y en hacer conocer que las migraciones pueden ser incluso una alternativa digna a nuestro futuro común y desde luego lo que tienen que ser es un libre hecho de movilidad. Nosotros planteamos las migraciones así. Nosotros planteamos las migraciones como un elemento que tiene que unirse a la cooperación internacional para el desarrollo, no como un elemento de control. La cooperación no puede convertirse en un elemento de control ni de coacción, sino como un elemento que sea capaz de generar ese beneficio mutuo entre las sociedades de acogida y las sociedades que emiten, como un elemento que tiene que garantizar corredores seguros para que las personas puedan migrar con tranquilidad vital. Las migraciones y la cooperación tienen que estar fuertemente aliadas para intentar generar oportunidades en el origen, para que las migraciones se conviertan en ese utópico de una libre voluntad y no una obligación vital. ¿Qué nos van a contar a los extremeños? Que en los años 60 y 50 perdimos o invertimos en otros lugares el 50% de nuestra población. No hablamos de un 20, ni un 30, ni un 40. El 50% de los extremeños y extremeñas fue un verdadero éxodo, fue una verdadera diáspora. Se vio obligada a vivir en otras ciudades españolas, en otras regiones españolas, de las que muchas se beneficiaron, ¿por qué no decirlo? Y en otros países que también conocieron y pudieron admirar la fuerza productiva de los extremeños y las extremeñas, esas que hoy nosotros queremos poner en valor, que conviven en nuestra tierra, en Tierra de Barros, en Mérida, en Cáceres, en Badajoz, toda esa fuerza que viene a convivir con nosotros, a siempre aportar infinitamente más de los que somos capaces de darle. Pero queremos ser capaces de garantizar otra cuestión desde el punto de vista de la cooperación. Y es ahí donde queremos que la cooperación ocupe el valor y el espacio que le corresponde y que gracias a PNUD estamos siendo capaces de hacer. La cooperación debe convertirse en la sana medicina de ese tipo de comentarios indecentes, xenófobos y racistas a los que nosotros no le vamos a dar más publicidad. Pero quiero y queremos desde la Junta de Extremadura que sepan que nos van a tener enfrente en todo momento, que van a tener enfrente la administración pública, la democracia extremeña, la democracia de ayuntamientos tan aliados como el de Mérida, para pararle los pies y decirle que no todas las opiniones pueden ser emitidas libremente, de ninguna manera. No todas las opiniones pueden tener la libertad o el libertinaje de ser emitidas, en tanto son capaces de ofender tan profundamente a chicos, a chicas, a jóvenes que vienen solos a intentar buscarse una vida entre nosotros. Ya lo hemos hecho desde la Junta de Extremadura, estoy seguro que Antonio, mi alcalde, va a dar algunos ejemplos municipalistas posterior, pero desde la Junta de Extremadura también nos hemos ofrecido en las últimas semanas para ser capaz de colaborar con el Gobierno de Canarias y ser capaz de disminuir esa condensación, esa concentración de menores que han venido solos, para ser capaz de ofrecerle todos nuestros recursos públicos, todas nuestras garantías económicas, financieras, educativas y de futuros a esos menores que han llegado a Canarias de manera masiva, o relativicemos también lo de masiva, perdonadme por el término, pero que desde luego nosotros somos capaces y queremos ayudar a Canarias en eso que debe ser una obligación legal, que no lo es, pero que por lo menos desde nuestra parte no va a dejar de ser una obligación moral y ética. La cooperación, amigos y amigas, tiene que ser eso, esa sana medicina redistributiva, esa sana medicina que es capaz de poner pie en pared para que haya gente que no destroce nuestros valores y sobre todo también que sea capaz de construir alianzas, de construir puentes y de proteger a esas defensoras de derechos humanos que se juegan la piel día tras día y que desde luego nosotros no vamos a querer permitir que se les avasalle, que se les machaque y que se les expulse de territorios donde deben seguir pudiendo hacer su trabajo. Hace 2 años ya le pusimos el nombre de uno de nuestros programas estrellas a mi amiga con la que también pude trabajar en Honduras, Berta Cáceres.
no vamos a permitir que tengamos que ponerle nombres a ningún programa más por ese tipo de causa. Nosotros no vamos a mirar para otro lado y hoy queremos abrir este espacio con vosotras y con vosotros para construir paz, para construir puentes y para expresar la sana generosidad y justicia social que el pueblo de Extremadura quiere compartir con el resto. Le decía ayer al embajador cubano que estuvo visitándonos, ¿cómo no? Si siempre entre los que más necesidades hemos tenido, hemos sido capaces de plantear este tipo de puentes y este tipo de alianzas. Eso es lo que hoy queremos compartir con vosotras y con vosotros, alianzas. Alianzas que se sustenten en un compromiso democrático, que en este caso tiene la Junta de Extremadura y al que no va a renunciar. Me callo, le doy la palabra a mi compañero y amigo Juan Carlos López, al que hay ganas de abrazarle y verle desde la proximidad, pero todo llegará. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Ángel. De verdad, para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Extremadura, su institucionalidad, su ciudadanía es un referente, ¿no? Ya en el trabajo que hicimos, identificar vuestra propia estrategia 2030 y el Plan General de Cooperación, que es innovador y que tiene una línea específica que es muy característica de vuestro territorio, que es la migración, ya nos iluminaba un cambio de los modelos, tanto en la cooperación como en la propia estructura territorial de Extremadura. Así que soy un gran aliado en la esfera multilateral y eso hay que revalorizar. Doy las gracias a los organizadores de este panel, a IPAZ, a Demos Paz, a los panelistas, a mis colegas de Naciones Unidas y del PNUD y también de la Agencia Extremeña por organizar, y así como a todos los asistentes, ¿no? Doy las gracias en nombre del coordinador internacional de la iniciativa ART de PNUD, Johannes Kramnitzer, que no ha podido estar hoy aquí. Acompañando las palabras de Ángel, que me parecen que son muy correctas en el contexto que vivimos un contexto global que está caracterizado por grandes cambios en lo económico, en lo social y en lo ambiental, ¿no? Un contexto mundial caracterizado por una pandemia que nos va a llevar a aumentar los criterios de vulnerabilidad y inequidad en la población en general, cada vez más inminente, y marcará la década de acción en las características de vulnerabilidad e inequidad. Y eso es importante que lo mencionemos. El cambio climático cada vez es más inminente. Estamos ante estrategias de un crecimiento económico que están muy lejos del desarrollo sostenible, donde hay una apertura a los flujos de capital, pero también una restricción a la movilidad de las personas. Y con ello estamos en un cambio de esos modelos económicos, sociales y ambientales, que son diferentes. En palabras de nuestro secretario general de todo, de Naciones Unidas, él analizaba que decía que el no haber tenido una respuesta global a la crisis, a una crisis global, es consecuencia de una desestructuración de la alianza y de los sistemas de cooperación, ¿no? Hay una apuesta por el multilateralismo, un multilateralismo que sea renovado, un multilateralismo que sea inclusivo, que también se pueda incluir la voz de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, ¿no? Porque son a ellos también los que asumen muchas de las consecuencias donde están las raíces y el inicio y la inspiración de la Agenda 2030 de la ciudadanía y de una ciudadanía que sea cada vez más global. El IDH, un indicador de referencia, está llevando a retrocesos y a indicadores de los años 90. Seguimos caracterizando lo que debería ser 10 años de aceleración de la Agenda 2030 a características de vulnerabilidad e inequidad de forma complementaria. La población migrante está sufriendo eso. La población migrante cada vez está sufriendo no solamente las consecuencias del impacto de la COVID, sino un aumento de, como decía mi compañero Ángel, de la xenofobia por una limitación de las fronteras y un cerramiento cada vez más de los países y de los estados. La Agenda 2030 es el camino. La Agenda 2030 debe ser renovada, ese nuevo multilateralismo al que invocamos, ¿no? 272 millones de personas se contempla, según la Organización Internacional de las Migraciones, que son población migrante, ¿no?, por cuestiones de trabajo. Como bien se indicaba, también tenemos que unir, ¿no?, las características del cambio climático, el refugio, el desplazado, no solamente por conflicto y por contexto de vulnerabilidad, sino también por contexto de necesidad de incrementar esas oportunidades de vida que son características
de la población, ¿no? El Pacto Mundial por el Refugio, impulsado por ACNUR, en el que hay una gran alianza del sistema de Naciones Unidas, pero yo también aúno y abogo porque ese nuevo multilateralismo que sea inclusivo y que lleve la voz de los gobiernos locales y regionales debe ser muy importante. Y he de mencionar que hace 2 años impulsamos la declaración de Gaziantep, en el que Mérida firmó esa declaración porque son el 60% de la población refugiada y el 80% de la población desplazada vive en ciudades. El impacto de las ciudades y los gestores de las ciudades, de los ámbitos locales, vive el impacto de las migraciones y el impacto también del despoblamiento y del refugio y del desplazamiento, ¿no? Gaziantep ha marcado un hito para llevar a una alianza de gobiernos locales y regionales en esos pactos globales y mundiales sobre la migración y sobre el refugio. Pero ahí está la clave de la Agenda 2030. Hace tiempo que empezamos a trabajar con Extremadura. Extremadura, una tierra que es caracterizada por ser migrante y ya en su propia definición de la Agenda 2030 incluía estrategias de integración, de poner al ser humano en el centro del desarrollo humano, que es lo que busca la Agenda 2030, la integralidad y buscar un concepto de estrategia de desarrollo sostenible que ponga al ser humano en el centro de la acción, ¿no? Una pandemia que vamos hacia acciones más aisladas, pero no nos debemos olvidar que la clave de conseguirla estará en ese, y vuelvo a ser repetitivo, multilateralismo y en esa alianza entre iguales. Y entre iguales tenemos mucho que intercambiar, ¿no? La diplomacia local y regional ha sido clave en esta pandemia. No podemos olvidarla y hay que darle voz porque hay muchos mecanismos que pueden ser solución para esas políticas que muchas veces llamamos nacionales, internacionales o multilaterales. Como decía, la Estrategia 2030 de Extremadura recoge esas características del ser humano y el Plan General de Cooperación de la Agencia Extremeña establece como una de las líneas prioritarias la movilidad. Y eso de verdad es de apreciar porque nosotros que podemos observar muchas de las acciones regionales tienen muchos mecanismos de innovación, de apertura y de transformación que son claves. Tenemos que pensar en una aldea global, en una ciudadanía global, en que la dignidad, la integración, la igualdad de trato sean características entre dos personas que nos lleven, más allá de cualquier cosa, a avanzar en los retos y en las oportunidades que nos da la Agenda 2030, pero poniendo al ser humano en el centro de la acción. Agradecer a todos y agradecer desde el PNUD este espacio que nos dais para un diálogo tan interesante y como siempre seguiremos trabajando conjuntamente, ¿no? Un abrazo. Muchas gracias, José Ángel y Juan Carlos, por vuestras palabras de inauguración. Tras ellas vamos a dar inicio a la mesa en la que contaremos con las reflexiones, las experiencias y propuestas de 5 personas relevantes en sus diferentes ámbitos de estudio y trabajo y con las que tenemos la suerte de contar esta tarde para dialogar sobre las diferentes cuestiones vinculadas con las migraciones y su contribución a la cultura de paz. Las presento brevemente porque todas tienen un extenso currículum. En primer lugar, Antonio Rodríguez Osuna. Es extremeño de Mérida y alcalde de esta preciosa ciudad, capital de Extremadura, desde el 13 de junio de 2015, ayuntamiento del que también ha sido concejal por el PSOE desde 1999 a 2004. En los casi 6 años al frente de la alcaldía está dando pasos importantes para convertir al Ayuntamiento de Mérida en uno de los más desarrollados en políticas de igualdad y de cooperación. Desde muy joven ha estado muy implicado en el activismo sindical, juvenil y político, ya que forma parte de su manera de entender su personal compromiso por mejorar la sociedad en la que vive y por luchar por la igualdad. Y ha ocupado diversos cargos de relevancia política. Gracias, Antonio. En segundo lugar, presento a Ana González Páramo, que sustituye, como ya se ha comentado, a Gonzalo Fanjul, que estaba en el cartel y que por cuestiones de última hora no ha podido estar hoy en la mesa, pero que tenemos la suerte de tener a Ana con nosotros. Es abogada e investigadora con una amplia experiencia internacional, especializada en asuntos europeos,
Es coordinadora de investigaciones de la Fundación Por Causa, especializada en el discurso antiinmigratorio y la industria del control fronterizo. La Fundación Por Causa, para quienes no la conozcáis, es una organización de personas expertas, periodistas e investigadoras que abordan los temas migratorios desde un marco único que permite entender lo que está pasando y propone alternativas factibles al modelo actual. Si no la conocéis, os recomiendo que la sigáis porque es muy interesante todo el trabajo que hacen y en sus investigaciones. Muchas gracias, Ana. En tercer lugar, Elena Maleno Garzón. Es defensora de derechos humanos, periodista, escritora e investigadora, especialista en migraciones y trata de seres humanos, fundadora del colectivo Caminando Fronteras, un colectivo de defensa de los derechos de las personas y comunidades migrantes que actúa desde una perspectiva transnacional, transcultural, antirracista y feminista, mediante la cual denuncian las fronteras como espacios de impunidad. Desde 2001 vive en Marruecos, desde donde denuncia las violaciones de derechos humanos en la frontera occidental euroafricana y desarrolla una labor de apoyo y acompañamiento de las comunidades migrantes subsaharianas durante el proceso migratorio, especialmente de mujeres y niños víctimas de la violencia. El 23 de enero de 2021, Elena Maleno fue deportada y expulsada de Marruecos. Su compromiso con la defensa de derechos y de la vida la ha llevado a sufrir criminalización, amenazas, intimidaciones de ella y también a su familia. Todo mi apoyo y agradecimiento, Elena, por tu enorme trabajo importante y por proteger la vida y cuidar la vida. Creo que proteger la vida y cuidar la vida de quienes defienden y cuidan la vida es un deber de los gobiernos y de las instituciones, que también ahora comentaba José Ángel, pero creo que también es un deber de todos y de todas. Muchas gracias, Elena. Johanna Saenz es politóloga con énfasis en relaciones internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene más de 13 años de experiencia laboral en materia de migraciones internacionales. Ha ocupado relevantes cargos en temas migratorios. Ha sido asesora de la Gerencia para la Respuesta a la Migración desde Venezuela en la Presidencia de la República, asesora del Grupo de Política de Migración Laboral del Ministerio de Trabajo, asesora de la Dirección de Asuntos Migratorios y Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano y consultora de la Organización Internacional para las Migraciones. Actualmente es la asesora en temas migratorios del Centro Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchas gracias, Joana. Marjorie Guevara es periodista nicaragüense especializada en derechos humanos y género, exiliada en España y radicada en Extremadura, es una extremeña, desde el 5 de enero de 2019, donde se encuentra en proceso organizativo con otras compañeras migrantes en torno al empoderamiento y acogida de las mujeres migrantes como resultado de su experiencia como mujer migrante. Trabaja en la Organización de Mujeres Malvaluna y dirige un medio digital con perspectiva de género en Nicaragua. Es miembro del movimiento feminista de su país, donde dirige un proyecto de activismo en la defensa de los derechos de las mujeres. Muchas gracias también, Marjorie. Bueno, pues tras estas presentaciones paso a plantear una pregunta genérica para todas y para todos para iniciar el diálogo sobre el diálogo de hoy. Y paso una primera pregunta para todos, es al hablar de los procesos de construcción de paz en las actuales ciudades globalizadas, es hablar necesariamente de la cuestión migratoria. Pero, ¿qué desafíos suponen las migraciones en la promoción de una cultura de paz y la convivencia en las ciudades? Pues cuando queráis, no sé si alguno quiere empezar primero o si no yo misma paso la palabra, por ejemplo, no sé, Antonio Rodríguez, Osuna. Bueno, buenas tardes. Primero agradeceros que me poder estar participando en estos diálogos, ¿no? Y saludar al director general de Cooperación, a Juan Carlos y a todos los y todas las que estáis en este panel, ¿no? Pues la verdad es que la reflexión que quiero hacer antes de responder a tu pregunta es que deberíamos plantearnos desde un primer momento cuáles son las barreras que se tienen que romper, que tenemos que romper los ayuntamientos, ¿no? Y para nosotros la barrera más difícil es precisamente la que tú planteas, ¿no? De cómo se construye el discurso que favorezca al final
el romper esas dificultades que se tienen a la hora de establecer diálogos de paz, ¿no? O diálogos de convivencia. Por suerte, en mi ciudad no hemos tenido ese problema, ¿no? Quizás porque desde el principio, desde el año 2015, fuimos marcando cuál era nuestro relato de convivencia, cuál era nuestro relato de acogida y cuáles eran los recursos que poníamos a disposición. Fuimos de los pocos ayuntamientos que tuvimos un centro de acogida temporal, que hemos puesto además otros recursos adicionales junto con la Junta de Extremadura, y evidentemente no hemos tenido, quizás sería yo poco objetivo si pudiera responder con exactitud a esa pregunta, ¿no? Porque no hemos sido, desde luego, los que más dificultades hemos tenido. Sí tenemos dificultades en algo, y es en la barrera institucional para poder ejercer nuestra libertad a la hora de establecer políticas de ayuda a la cooperación. El principal problema que he tenido yo como alcalde o como ayuntamiento no han sido nuestros recursos económicos, nuestros espacios o nuestra capacidad con la mayoría que tenemos orgánica en el Pleno, la mayoría absoluta que nos permite tomar decisiones libremente, sino precisamente que incluso teniendo recursos no hemos tenido personas migrantes a las que ayudar. Es que es así. O sea, hemos tenido en numerosas ocasiones, hemos tenido casos en los que la principal necesidad era de documentación. Perdóname que lo diga así, es decir, no se trata solamente de recursos de espacios o de recursos económicos, sino también de no poder ayudar porque no tenemos la competencia de facilitar, básicamente, y con el principal problema que yo no he podido resolver encima de mi mesa, es gente que se le acababan los periodos de asilo, gente que tenía problemas, gente que la llamaban de la Comisaría Nacional para empezar a tramitar la entrega de su documentación, para decirle que tenía que abandonar. Y no es que no hubiera sitio, no es que no hubiera espacio, no es que no hubiera capacidad de acogida, es que no teníamos herramientas también para eso. Entonces esta es la primera respuesta que yo daría, ¿no? Es decir, fundamental para poder empezar a solucionar esto es que tuviéramos la coordinación interadministrativa que nos permita hacer eso. Yo, de verdad, solo me he sentido, yo porque tengo ahí a mi querido José Ángel Calle, al que le llamo, o al presidente de la Junta de Extremadura, o a las organizaciones que hacen un trabajo magnífico, todas, ¿no? Pero al otro lado, más allá del comisario o de la subdelegación del gobierno para decirme que era bastante difícil que pudieran atender la petición que yo hacía, pues no he sido capaz, ¿no? Entonces, esta es un poco la primera situación que yo quiero exponer de a veces las dificultades que nos encontramos las administraciones, aun teniendo recursos, ganas y capacidad de aplicar políticas. Es un poco la primera intervención que quería dejaros. Gracias, Antonio. Pues no sé, ahora si quieres, pues en el orden, Ana González. Sí, ya está, me oís, ¿verdad? Lo primero, agradeceros que me hayáis acogido aquí en lugar de Gonzalo Fanjul. Muchísimas gracias a los organizadores, a todos, al PNUD, a la Agencia de Cooperación Extremeña, a la Alcaldía de Mérida, IPAD, Demospaz. Y bueno, muchísimas gracias por acogerme. Y una pequeña anécdota respecto a la diáspora extremeña, para que veáis el impacto que tiene. Yo vivo en La Haya y ni más ni menos que Eva González, una abogada nacida en Cáceres, hizo caer el gobierno holandés hace apenas un mes. O sea que es potente, ¿vale? Y aparte de eso, bueno, estamos, desde Por Causa, estamos trabajando el tema de la percepción de las migraciones desde hace ya, bueno, desde el 2016. Decidimos siempre adoptar un doble foco, ¿no? Que es el reactivo, es decir, reaccionar a lo que es bueno, lo que está mal, es decir, la denuncia, la transparencia sobre los grandes temas relacionados con las migraciones, desde todos los intereses que se amontonan y se enriquecen detrás del blindaje migratorio. Tanto político como económico, porque todo se retroalimenta, a sobre todo el auge de los populismos xenófobos, que no son ajenos a todo esto, sino que a su vez forman parte de la misma dinámica, ¿no? También a nuestro propio cambio como país de origen migratorio a ser un país de tránsito y de destino, no muy bien
gestionado y con una legislación completamente, bueno, que no pertenece a la foto actual de lo que es España. Entonces, lo que queremos es reaccionar por una parte a ese tipo de temas y por otro queremos ser propositivos, ¿no? Entonces, trabajamos siempre en esos dos ejes, ¿no? La reacción nos sirve para la creación. Entonces, en la parte propositiva lo que hacemos es tratar de informar y crear nuevas narrativas, precisamente, que reemplacen al discurso facilón del odio y poner en la conversación todos los matices y acepciones de una realidad tan rica como es la migración, ¿no? Desde la movilidad laboral, el papel de los medios, por ejemplo, con el congreso que hacemos gracias a vosotros, de hecho, cada año, ¿no? de periodismo sobre migraciones, a la aportación de las migraciones a la sociedad en todas sus acepciones también, la inclusión social, el papel de las diásporas y, en general, la regularización también como parte de la inclusión, porque estamos obsesionados en cerrar las fronteras, pero ¿qué pasa con todos los que están ya aquí, ¿no? Entonces se trata eso, de poner sobre la mesa la riqueza de la realidad de las migraciones y no hacerla tan simple y además someternos a lo que es el discurso del miedo, de la asociación con la delincuencia, con la seguridad, etcétera, ¿no? Pues ahora mismo las políticas migratorias son prácticamente el 95% control y el 5% regular lo que es la verdadera migración, ¿no? Entonces, bueno, pues ya es hora de cambiar este enfoque tan interesado, ¿no? El mero hecho de ampliar el foco y devolver la complejidad a un fenómeno que ha sido tan simplificado nos va a dar, bueno, pues no solamente un aire fresco, sino que vamos a cambiar completamente la forma de observar esto, ¿no? La teoría política ha demostrado que el discurso político y los medios de comunicación pueden alterar completamente los valores de una sociedad. Lo hemos visto en España. Cuando empezamos a estudiar esto en el primer informe que hicimos sobre el auge de los discursos xenófobos, España era una absoluta excepción. Parecía que no iba a pasar por aquí y mirémonos ahora, ¿no? En fin, no estamos libres de nada, esto puede ir siempre a peor, esta tendencia se quedará, salvo que hagamos otra cosa. El tema que queremos afrontar desde Por Causa es que en lugar de estar permanente reaccionando a este discurso, a este marco narrativo de ser pro o contra migración, lo que hay que hacer es salir de él. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es aparte de las murallas físicas, legales e institucionales que hay a ver al migrante como un ser extraño a la sociedad, salir de ese marco narrativo, ¿no? Ni ser asistenciales en el caso de ser promigrante, ni ser antimigratorios y xenófobos. Es decir, por supuesto hay que ser promigrante, pero hay que salir de ese marco. Es decir, en el momento en que nos veamos a todos como migrantes, todo va a cambiar. Entonces intentamos eso, salir de ese marco, crear espacios y nada como el nivel local para crear esos espacios de cercanía, de sentirnos, bueno, no me gusta la palabra mucho empoderado, pero sentirnos propietarios de nuestra realidad, del cambio, de la transformación, y eso en el nivel municipal y local es el mejor nivel. Por eso es tan importante, ¿no? Y bueno, espero que con esto un poco se haya, porque además, perdonad, también quería comentar que además esta percepción que nosotros hemos investigado, por ejemplo, con un informe, está perfectamente fabricada, es decir, los datos ya no importan, lo que importan son las emociones. Aunque tenemos que convivir y siempre tener los datos con nosotros, que están con nosotros, la realidad ahora mismo es que tenemos que trabajar con las emociones, ¿no? Y, por ejemplo, el retrato de la migración de España ahora mismo nos dice que 4 de cada 5 personas que están en este país proceden del continente americano, mientras que apenas el 9,2% procede del continente africano, siendo la mitad de origen marroquí. O sea que todo este discurso de la avalancha, bueno, pues de la invasión, lo que hace es que perdamos el foco en la globalidad de la migración, que nos fijemos solamente en el origen, en el paso de la frontera, que no pensemos, que deshumanicemos a esas personas. Tenemos que pensar también en ellas como nuestros vecinos, como nuestros amigos, familiares, colegas,
Y en ese momento en el que saltamos ese marco narrativo y los vemos a nuestro alrededor como iguales, es cuando empieza a funcionar este cambio de marco, ¿no? Y ahí es donde queremos trabajar desde Por Causa. Muchas gracias, Ana. El trabajo, como os comentaba antes, que hacen desde la Fundación Por Causa es muy interesante. Sí, es verdad que entras en la página y miras los informes que hacen, que son muy valiosos para ese tema. Pues, Elena, si quieres. Sí. Bueno, buenas tardes. Es una alegría estar esta tarde con vosotras. Se siente mucho calorcito en el corazón, parece que no, pero acuerparnos es lo que nos protege, ¿no? Esa protección colectiva de la que tanto hablamos y de la que tanto sabéis también las personas que también estáis defendiendo derechos, ¿no? Desde vuestros territorios. Así que mil gracias, José Ángel, por invitarme. A Juan Carlos también del PNUD y a todas las compañeras que estáis hoy en este panel reflexionando de forma conjunta. Yo empezaría retroyendo esto que decía el señor alcalde. Él lo explicaba muy bien, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades, esas fronteras que en el día a día quien gestiona la convivencia se encuentran y por qué esas dificultades están en ese día a día? Y están en ese día a día porque al final hay unas fronteras internas definidas por algo que está por encima, que es el control migratorio, ¿no? Y lo decía el señor alcalde, el tema de las delegaciones de gobierno, la policía, ¿no? Todo ese impacto que esas gestiones tienen sobre una parte de la ciudadanía que al final está en ese territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo podemos, ¿no? desde lo pequeñito, que es muy grande, porque al final es la convivencia, es lo que genera la vida, compaginar esto con esas fronteras y con ese fuerte control migratorio, ¿no? Y ese control migratorio que nos lleva además a tener realidades tan duras, yo no creo que tanto sea como pro, contra, sino como en determinadas ciudades, lo vemos por ejemplo en Murcia. En Murcia hay una situación que ha aumentado, ¿no? El discurso xenófobo, el discurso racista, de una forma tremenda, paralela al aumento de personas de otros lugares que están en condiciones de esclavitud. ¿Cómo se pueden mantener estos dos discursos dentro de un territorio? Odiar al que al final está esclavizado y odiar al que al final está, como tú bien decías, respecto a la pandemia, sacando esos servicios básicos, ¿no? ¿Cuál es, ¿no? ¿Cómo estamos gestionando el movimiento para que esto pueda ser una realidad en un territorio, se pueda dar esta realidad tan contraria en un mismo territorio? Y yo creo que hay una clave que es necesaria trabajar desde las ciudades, que es el antirracismo. Creo que hoy más que nunca hay que hablar de antirracismo. Y hay que hablar de antirracismo desde una posición que destruya también una construcción de un racismo estructural e institucional. Y esto sí se puede trabajar desde las ciudades. Y hay que trabajar también en posicionarse en un reconocimiento de derechos para las personas que están en tu territorio. Es decir, no puede haber una convivencia si en un territorio puede convivir los privilegios con la esclavitud, porque entonces no estamos hablando de derechos para todos y para todas. Y después, como bien decía Ana, tenemos que trabajar en ese destruir el relato hegemónico, ¿no? Ese relato hegemónico tiene que construirse de forma conjunta con todas las personas que están dentro de los territorios, ¿no? Y eso quiere decir dar espacios a otros saberes, dar espacio a otra construcción de la realidad, que yo creo que en estos momentos no tiene que venir solamente de esa parte, entre comillas, privilegiada de la sociedad, sino de esa parte que también en el día a día está soportando esas fronteras y soportando esas situaciones de esclavitud. Para mí, esas son las tres claves con las que hay que trabajar. Seguro serán muchas más, pero según mi experiencia, esas son las tres claves para que, como decía el señor alcalde, eso
esas dificultades de convivencia, ¿no? y de paz que se intenta desde el gobierno municipal abordar, puedan llegar a buen puerto. Creo que espacios como este son necesarios y bueno, os doy las gracias porque podamos reflexionar de nuevo esta tarde de forma conjunta. Muchas gracias, Elena, por tus reflexiones también muy interesantes de la necesidad de trabajar el antirracismo en los municipios y en las instituciones, que es fundamental. Pues, Joana, si quieres. Ana, muchísimas gracias. Un saludo a ti, a los organizadores de este evento y gracias también por permitirme traer la voz de este lado del mundo a este diálogo que se ha propuesto el día de hoy. Mira, yo en términos de desafíos empezaría diciendo que evidentemente la migración implica un reto para todos los actores que intervienen en ella. Hay retos para el migrante mismo, que debe dejar atrás su ciudad, su país, su familia y adaptarse a un nuevo entorno, a nuevas dinámicas y formas de vida. Hay retos para los países de origen, que en la mayoría de las oportunidades ven cómo por múltiples causalidades su población joven, en edad productiva, e incluso aquella con competencias y conocimientos altos, salen de su país, dejando de ser actores primarios de su desarrollo. Y aquí el gran reto es cómo enganchar nuevamente a esas diásporas que están fuera del territorio, ¿no? También hay retos para los países de destino, que evidentemente deben ampliar y abrir su oferta de servicios a los nuevos migrantes, garantizando sobre todo su inserción a una vida productiva. Pero también hay retos para las sociedades receptoras, en términos de comunidades de acogida, de ciudades, de gobiernos locales y por supuesto de sus mismas autoridades. Yo creo que el alcalde de Osuna dio un perfecto diagnóstico de lo que pasa en una municipalidad en términos de retos con autoridades, con instituciones. Y estos retos, digamos, radican, por ejemplo, en deconstruir imaginarios, en cuestiones como el fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades locales y sobre todo, y una cosa que el alcalde resaltaba y que me parece fundamental, de coordinación interinstitucional. Y por supuesto también hay retos para la cooperación internacional, en términos precisamente de cooperar con las autoridades nacionales y locales, de atender y de promover los impactos positivos, pues que evidentemente la migración trae al desarrollo de estos territorios. Pero en términos de cultura de paz, de convivencia y sobre todo de cohesión social, yo creo que hay múltiples retos. Yo resaltaría varios. El primero es, hay que desmitificar los efectos negativos de la migración. O sea, ese tema de es que el migrante me quita el trabajo, de que el migrante aumenta la delincuencia, de que los migrantes son una carga y no aportan. Realmente hay que evadir y quitar, erradicar completamente ese discurso. Y aquí el reto, digamos, la forma de precisamente darle la vuelta a ese discurso es con un discurso, con un diálogo abierto y participativo. Yo creo que el tema comunicacional es fundamental y es parte, digamos, de todos los actores que trabajamos en este tema de la migración. Yo creo que el segundo gran reto es precisamente generar empatía. Yo sí creo que hay que sensibilizar y capacitar a las autoridades locales y a las comunidades de acogida. No todo el mundo tiene la idea de que la migración es positiva y de que la migración aporta. Y de entrada, digamos, independientemente de si alguien es funcionario o no, si hace parte de un colectivo o no, yo creo que hay que trabajar con las personas, ¿no? Sensibilizarlos, capacitarlos, contarles porque es que la migración es buena. Yo también creo que hay que empoderar a los migrantes y ahí, Ana, perdón, no te gusta la palabra, pero no sé cómo decir esto, pero realmente sí, los migrantes son, o sea, tenemos que concientizarlos en que ellos son sujetos de su propio desarrollo. Tienen que conocer sus derechos, claro, pero también tienen que conocer sus deberes. Y yo creo que ahí hay una cosa importante y es que al migrante, digamos, es una cosa que vivimos mucho en América Latina, al migrante hay que decirle que lo que uno de esos migrantes haga, o sea, lo que yo como migrante haga, repercute en la visión que los demás tienen de la visión de los demás migrantes. O sea, lo que yo haga, tengo una responsabilidad
siendo migrante y siendo, digamos, un nuevo ciudadano en un territorio, y creo que eso es fundamental. También creo que hay que potencializar muchos proyectos que fomenten la cohesión social. En América Latina tenemos dos experiencias muy lindas, una que se llama el Banco Amable, liderada por el PNUD en Colombia, y otra que es de un fortalecimiento de proyectos conjuntos entre comunidades de acogida de inmigrantes a propósito de la migración venezolana en Perú. Otro reto yo creo que es clave, que estamos viviendo en este momento en nuestra región, es el tema de no politizar la migración. Cuando hay procesos electorales, en el marco de estos procesos, es muy fácil caer como candidatos, digamos, es muy fácil que los candidatos caigan en ese discursivo anti-migrante por tratar de conseguir más votos. Pero yo creo que ahí hay que hacer mucho énfasis en la responsabilidad que tiene una autoridad local o un candidato a un cargo de elección pública en temas discursivos. Y finalmente yo te diría que el gran reto y el máximo reto para este tema de convivencia y de paz es humanizar la migración. La migración tiene cara de mujer, tiene cara de niños, de jóvenes, y en ese sentido tenemos que responder. Los migrantes no son números, ¿sí? Los migrantes son personas, y en ese sentido tenemos que atender sus necesidades puntuales como si fueran cualquier otro colectivo que hace parte digamos, de una nación o de una sociedad, llámese local, nacional o regional. Yo me quedaría acá y creo que esos serían como los grandes retos, Ana querida. Muchas gracias, Joana, por esos retos para la convivencia y la cultura de paz en los municipios. Este gran reto último que comentas, que también lo comentaba Ana, el de humanizar las migraciones, trabajar con las emociones, verlos como iguales, que es tan importante. Os comento que como estamos en un diálogo, si alguna o alguno queréis contestar a los comentarios de otras, pues podéis pedir la palabra y hacerlo libremente. Marjorie. Gracias, Ana, muy amable. Bueno, hola, ¿qué tal a todas y a todos? Buenas tardes. Agradecer el poder encontrarnos en este espacio de diálogo que lo considero franco, sincero y respetuoso, y en el que la voz de las mujeres migrantes puedan hacer eco y que trataré de representar de alguna forma en su diversidad. Quiero iniciar mi intervención alternando desde el Movimiento de Mujeres Migrantes en Extremadura, que es la asociación que estamos formando con otras compañeras migrantes, y de la Asociación de Mujeres Malvaluna, y claro, del mío propio, nuestra solidaridad con Elena Maleno ante esta persecución y hostigamiento de la que sos víctima directa junto a tu familia por el trabajo que realizas en la defensa de los derechos de las personas migrantes. Un hecho que para mí aunado o lo auno al exilio forzado y que quedó invisibilizado en 2020 por la pandemia del coronavirus, de la activista feminista antirracista Daniela Ortiz. Yo creo que esos dos hechos nos deben activar las alarmas de una escalonada de la ultraderecha y de los discursos antiderechos. Y lo menciono porque para las personas migrantes, para las mujeres migrantes, y en este caso, pues Daniela Ortiz, que es de origen peruana y que durante 13 años habitó en Barcelona hasta su exilio el año pasado, y por qué no también para Elena Maleno en Tánger, la violencia y las vulneraciones de nuestros derechos humanos se multiplican. No solo es ya la misoginia, sino es también el clasismo, la xenofobia y el racismo, esa violencia histórica, sistema, estructural, que traspasa nuestros procesos migratorios. Esa misma que en el caso de las mujeres también nos castiga duramente, y en el caso de estas dos activistas defensoras de derechos humanos, hasta con amenazas en contra de sus hijos e hijas por haber alzado la voz. Por eso, para hablar de cultura de paz en los procesos migratorios, es precisamente buscar salida a estos discursos xenofóbicos y racistas que limitan la vida de las personas en movilidad humana, que atenta contra sus derechos fundamentales y que normaliza la violencia contra nuestros cuerpos migrantes y racializados. Hace unos días pudimos ver en redes sociales y en los medios de comunicación, y nos aterraba o nos infartaba de alguna forma, una campaña antiderecho, lejos de ser la única que vamos a ver probablemente y que hemos visto hasta ahora.
promovida por un grupo político principal detractor del derecho a migrar, que recurre a nuestra condición de migrantes para ganar adeptos de la forma más ruin, al promover un discurso de odio e incluso atacar a la niñez. Un discurso que nos asalta los sentidos en los medios de comunicación que hacen eco de esta ideología del odio, que en la vida de los migrantes termina envenenando su cotidianeidad. Cuando ellos intentan o cuando nosotros intentamos regularizar la situación migratoria, cuando se postula un empleo, cuando se ejerce ese empleo, cuando se sale a las calles de la ciudad, cuando abordas el bus de transporte colectivo o cuando llevas a tus niños y tus niñas al colegio. Un desprecio y una violencia contra las personas migrantes que justamente hemos cuestionado y se cuestiona cuando la ubicación geográfica es Estados Unidos. Pero que yo creo que no podemos ni debemos quedarnos viendo la paja en el ojo ajeno, como dice el dicho, y recurrir a estos discursos trasnochados, mientras en nuestra propia casa nos hemos quedado impávidos en algunos momentos ante los atropellos de los derechos humanos de las personas migrantes. Los campos y los programas de refugiados, los CIES, los Centros para Menores Migrantes No Acompañados, son una expresión de una violencia institucional, de una política de contención de la migración que vulnera derechos fundamentales en la Europa. Y en esta Europa que como migrantes hemos visto desde lejos como una panacea de la libertad. Programas y centros que se gestionan desde una lógica paternalista y caritativa que anula la individualidad de cada persona, que atenta contra nuestras identidades, que nos deshumaniza y nos transforma muchas veces en una masa de carne y hueso desprovista de derechos, tras haber de cierta forma cometido, según dicen, el delito de emigrar, porque aunque no está en ley, parece que esa es la norma. Todo bajo lo que ya mencionaban anteriormente, la sombra de una ley de extranjería que para las personas migrantes las atrapa, las vulnera, las invisibiliza, te niega, te criminaliza y evita a toda costa que se pueda acceder a este proceso de integración social del que estamos hablando para una cultura de paz en las ciudades. Por eso hablar del empoderamiento ciudadano para las mujeres y para los hombres migrantes es todavía un anhelo, lamentablemente, porque en el día a día te enfrentas al temor de salir a las calles, porque te puede significar el riesgo de una deportación o el traslado a un CIE, en ciudades o en comunidades que son mucho más grandes, probablemente como Madrid, Barcelona. Es un común que esto suceda para las personas migrantes. Y no es que los migrantes bárbaros, como suelen mostrarnos estas campañas que buscan criminalizar a la migración, no querramos integrarnos en esta sociedad, sino es que el sistema no permite que lo hagamos, como ya lo mencionaba de cierta forma el alcalde de Mérida. Y frente a este muro de contención, pues nosotras como mujeres migrantes también creo que debemos reconocernos como ciudadanas, algo que no es muy fácil y es algo que acabamos de mencionar, porque tenemos también que empoderarnos como sujetas de derechos y organizarnos para poder elevar nuestras voces en favor de nuestra visibilidad y la defensa de esos derechos. Y eso no es tan fácil, lamentablemente. Es un proceso sobre el que algunas estamos trabajando y podemos hacerlo porque tenemos el privilegio, porque es un privilegio la verdad, el haber obtenido una documentación, porque esa documentación es la que te permite salir a la calle sin temor e incluso alzar la voz y poder defender tus derechos y en estos momentos pues tratar de visibilizar los derechos de la otra. Pero también consideramos que este esfuerzo no hará cambios si no se trabaja en colectivo. Y para ello es que necesitamos que la sociedad civil, las organizaciones sociales, la cooperación y las instituciones públicas nos acompañen. Es un proceso en el que no se califique a las personas migrantes de beneficiarias de planes y programas institucionalizados que están cargados de una mirada y una lógica patriarcal que busca tutelar y dar protección en lugar de reconocer la diversidad de las personas migrantes, de las mujeres migrantes
y hacerlas protagonistas de ese cambio. Realmente es un desafío, creo, para todos y para todas, que además pasa por la empatía de reconocernos las unas a los otros, a las otras y los unos a los otros, como seres valiosos, diversos y plurales. Y esta parte en que no quiero parecer un tipo coach de vida, pero sí creo que tiene que darse esa ruptura de la otredad para que las políticas estatales cambien y para que las personas migrantes, o nosotras, las personas migrantes, nos podamos integrar en la convivencia ciudadana, pasando por el empoderamiento individual y colectivo. Creo que si bien es cierto hay avances en temas del discurso también, pero creo pues que el tema de la documentación es un gran desafío que además se convierte en la principal barrera para poder integrarse en la ciudad. Eso por ahora y paso la palabra. Muchas gracias, Mayori, también por tus interesantes reflexiones y aportaciones. El empoderamiento, ¿no?, de las mujeres en el reconocimiento de sus derechos y la visibilidad como sujetos de derecho. Es importante también el desarrollo de la empatía, que también lo comentaba Joana, que es la sensibilización de la ciudadanía y de las instituciones con la cuestión migratoria también es muy importante. Vamos a pasar, hemos terminado esta ronda de una pregunta genérica y ahora voy a hacer una pregunta a cada una de vosotras vinculada a vuestro ámbito de trabajo o de estudio. Si os parece, pues no sé, sigo con el mismo turno que hemos empezado con la primera pregunta. Entonces, Antonio Rodríguez Osuna, las ciudades, los municipios son los que acogen a las personas migrantes a su llegada al nuevo país. El fenómeno migratorio hacia la ciudad es un fenómeno estructural que supone desarrollo y contribuye al crecimiento demográfico, a la economía, a la viveza en general de la ciudad, pero también al mismo tiempo, como también estamos viendo y estáis comentando, implica situaciones de tensión, de rechazo, de intolerancia, que pueden generar problemas de la convivencia. ¿De qué manera deben o deberían abordar las ciudades, los municipios, los cambios producidos por las migraciones para poder proveer un entorno seguro, próspero y sostenible para todos los ciudadanos y ciudadanas? Bueno, pues me vas a permitir que ponga un símil que está ahora muy de moda. Está todo el mundo pensando en el 9 de mayo. Se decae el estado de alarma y todo el mundo está pensando está muy preocupado por la movilidad turística de los migrantes europeos, curiosamente. Todo el mundo está pensando en ahora mismo las instituciones, entre las que me incluyo como representante del Grupo de Ciudades Patrimonio, todos estamos pensando en la movilidad interterritorial, pero curiosamente en la movilidad turística de aquellos países europeos que pertenecen y que tienen la documentación para poder ejercerla, ¿no? Y me gusta mucho lo que ha dicho Mayori. Yo no me siento bien siendo un alcalde paternalista, o sea, poniendo 2 centros donde albergar a centenares de personas que pierden su intimidad porque comparten espacios con otras terceras personas. Pero es que cuando lo hemos hecho y hemos querido favorecer de otra manera la participación de otras instituciones, de otras organizaciones locales, de otro tejido social de la ciudad que ejerciera también como vínculo, como canalizador de esa normalización tan necesaria. Que es que es fundamental, es que intentar un migrante que tiene documentación, que tiene la facilidad de tener la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, no tiene nada que ver con la situación que se está dando en este país ahora. Es que no tiene absolutamente nada. Es que yo he tenido en mi despacho gente con contrato de trabajo. Decía, oye, es que quiero trabajar. Y he tenido empresarios que decían, es que quiero contratarla a ella o quiero contratarla a él, porque es un excelente profesional, porque luego me recuerdo una viñeta muy graciosa que decía del país, que era una pared con un spray, los inmigrantes te quitan el trabajo, ¿no?
y hay uno en la viñeta al lado que le dice, hombre, ¿cómo no te va a quitar el trabajo si sabe 3 idiomas? Dice que tiene una capacidad de trabajo tremenda y tal, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces la barrera que nos encontramos las administraciones es precisamente la de que ni siquiera podemos hacerlo. Yo quiero contar un ejemplo claro. Yo tengo un alcalde con el que tengo muchísima relación, que tengo una gran amistad, que es Geray, que es el alcalde de San Cristóbal de la Laguna. Geray, he tenido oportunidad de hablar mucho tiempo con él. Un montón de alcaldes, compañeros, les estamos diciendo, ¿qué podemos hacer? O sea, ponemos a disposición nuestras ciudades, ponemos a disposición nuestros recursos, te queremos ayudar porque no tiene ya capacidad de atender con dignidad el problema migrante que tiene allí. Y es que no tenemos a nadie que nos permita ayudarlo. Porque cuando se habla de presión migratoria, nos olvidamos que la presión migratoria en un punto puede suponer un problema de, no voy a decir de convivencia, que lo es porque se aprovechan los discursos xenófobos para generarlo, pero puede tener un discurso también de capacidad de atender con dignidad a las personas. Y las ciudades tenemos capacidad. Es que un litro de agua repartido en gotas de agua por todo un país tan grande como es España no supone nada, nada absolutamente. Yo supongo que tendréis los datos más recientes. Yo no los tengo aquí, del número de migrantes que están ahora mismo en la península, en distintos centros de acogida, que si estuvieran pudiendo ser acogidos con normalidad y con documentación en las ciudades de este país, en proporciones de número de habitantes, no habría ningún problema. Gaziantep, que mencionaba Juan Carlos, cuando estuvimos firmando la declaración de Gaziantep, es una ciudad turca en la frontera de Siria, y con Alepo, cerca de Alepo. Una ciudad que tenía 3 millones de habitantes y 500.000 migrantes. Y una ciudad gobernada, por cierto, por un gobierno que no es que fuera precisamente un gobierno municipal, que no es que fuera precisamente de los estándares de los que se llaman progresistas en el discurso de la acogida. Y sin embargo, su única problema, su única preocupación de la alcaldesa era que alguien le diera los recursos para poder atender a la gente, que no quería, no era el discurso de la ultraderecha nacional de hoy que los expulsen, ¿no? Ella decía, no los quiero expulsar, pero quiero darles dignidad para poder tener para poder estar acogido, porque no tenía capacidad ni siquiera de espacios físicos donde tenerlo. Por tanto, a mí me parece importantísimo que recuperemos, que desterremos ese paternalismo institucional y llamemos las cosas por su nombre. Tanto hay que hacer un proceso de regularización de los migrantes, hay que hacer acuerdos con los países para que eso se produzca y tenemos que... el discurso se acaba cuando no hay distinción. Cuando alguien llega y diga, yo soy español. Sí, yo, claro. Tengo la nacionalidad, la documentación española desde hace un año que me estoy desarrollando profesionalmente. Porque no le ponemos ninguna pega, y termino como inicié, al migrante turista de cualquier... Al final es aporofobia, no es otra cosa. Es decir, al inglés, al británico, al alemán, al turista europeo, al americano, al israelí, a todo el que viene, puede estarse todos los meses que quiera. Es que el problema no es el problema del migrante. Como si se tiene que ser propietario de las instituciones deportivas más importantes de la Unión Europea. El problema no es el migrante. El problema es la procedencia del migrante y el nivel de riqueza del migrante. Y ese es el problema que plantean, que no lo estoy diciendo yo, digo que es el que favorece el discurso xenófobo, es el que lo favorece. Entonces yo creo, y es mucha pequeña aportación, es yo quiero ayudar a mi amigo de San Cristóbal de la Laguna, alcalde, le quiero ayudar. Quiero decir, tengo recursos porque la presión, Mayor y José Ángel lo conoce, o sea, la presión migratoria que tenemos no es ni siquiera perceptible. O sea, que que hay, pero entre los que están integrados perfectamente en el desarrollo de la sociedad, medidas muy pequeñas, son 60.000 habitantes, es decir, que no tenemos ni siquiera un conflicto. Yo estoy aquí participando como si yo pudiera aportar un modelo de éxito en la gestión migratoria cuando lo mío es un modelo de convivencia por defecto, es decir, porque no es que tampoco que tenga un volumen enorme, ¿no? No sé si en el último censo eran 700 y algo personas migrantes. Y luego termino insistiendo. Yo muchas veces no puedo
proponer o gestionar recursos a personas migrantes porque la legislación me lo impide. Así de claro. Yo, una persona que le desahucian de su vivienda, al día siguiente puedo pagarle un alquiler. Pagamos, tenemos un fondo de garantía social suficiente en el ayuntamiento que pagamos alquileres, recibos de luz, agua, gas, etcétera. Bueno, eso no puede hacer con una persona migrante que no tenga documentación. ¿Qué no puede hacer? Pues no tiene un empadronamiento, no tiene una... O sea, no puedo abonar no tiene ni cuenta bancaria. Es que no tiene ni cuenta bancaria. ¿Cómo vas a abonar una ayuda a una persona migrante si no puede tener una cuenta bancaria? Si yo los he tenido en mi despacho y he dicho, ¿cómo te puedo ayudar? Pues mire, digo, sí, pero digo, no tienes un familiar, alguien que te abra cuenta bancaria. Si preguntas a algunas asociaciones como Cáritas, por ejemplo, bueno, en Cáritas hay muchos voluntarios, que los conozco, que le guardan dinero a los migrantes que trabajan de manera ilegal. Como no tienen, no lo van a dejar en una maleta en el centro de acogida. O sea, estas cosas que son tan al detalle, que bajan tan abajo, se producen porque a veces no puedes ni siquiera los recursos que tengas disponibles hacérselos llegar. ¿Por qué no? Pues no puedes tener un contrato de teléfono móvil. ¿Cómo vas a estar localizado para que te llamen de un empleo si no puedes tener un contrato de teléfono móvil, si no puedes tener una cuenta bancaria, si no puedes tener nada? No puedes tener nada. Entonces yo creo que, de verdad, reitero, los discursos se vencen con la normalidad y la normalidad hay que darla atacando la legislación. Entonces, yo no sé si no lo desconozco, los que trabajáis en cooperación internacional conocéis mejor, o los que estáis en relación con el gobierno de España conocéis mejor la legislación, pero eso hay que cambiarlo. Yo no sé, oye, que tiene que pasar un tiempo de acogida en un país para demostrar que cumple con los requisitos, en fin, bien, pero tiene que tener capacidad de tener una cuenta bancaria, de tener un teléfono, de tener una ayuda, de trabajar, de desarrollarse como persona. Y termino con lo que has dicho, Mayoris, porque a veces también me siento así también, el paternalismo institucional que parece que los alcaldes guay somos los que tenemos 300 plazas en 2 centros para que duerman en habitaciones de 3 personas. Con gente que no se conoce de nada. Yo que tengo que estar un año, mientras que Cruz Roja o cualquiera de las organizaciones que está contratada por el gobierno te gestiona el asilo para que luego dentro de 2 años que no te lo van a dar y te quedas irregularmente. Que es que sí los tengo aquí. Los tengo aquí que les han dicho, lleve usted el pasaporte. Y este mayor al comisario digo, ¿cómo le voy a quitar el pasaporte? Si tiene ya la vida normal aquí. Y ha dicho el comisario que no se preocupe y que que lo dejen servicios sociales el pasaporte, que se quede ahí, pero en fin, esas son las circunstancias difíciles, de verdad. No sé si me reitero en algo de lo que he dicho, pero me parece que los mensajes xenófobos, los delitos de odio y todas estas cosas se combaten con solidaridad interterritorial e interterritorial dentro de nuestro país, entre municipios. Ahí podíamos hacer una alianza de los municipios, parecida a la que se firmó en Gaziantep, una alianza de compartir. Oye, que yo no tengo a nadie y tú tienes 2.000 y no tienes capacidad de atender dignamente a 2.000 personas, que son 2.000 entre 6 municipios, o entre 8, o entre 15. Y luego la regularización de la documentación que permita la normalización. Cuando está normalizado no hay discurso. La gente no mira mal al migrante que llega con su coche, que llega con la oficina y que dice soy de la consultora no sé qué, soy periodista del medio no sé cuánto. A esa gente no la mira mal. Pero es que la mayoría de los migrantes tendrían la capacidad y la posibilidad de desarrollarse de esa manera y no pueden porque no pueden tener ni siquiera una cuenta bancaria y un teléfono móvil. Perdonadme si me enrollo, pero claro, quería dejarlo claro porque, de verdad, vamos a proponer miles de soluciones y al final la primera solución es que la gente pueda tener una cuenta bancaria, un número de teléfono y un periodo que le permita que al menos mientras que se le tramita la solicitud, como mínimo eso, mientras que se tramita la solicitud, tenga un periodo de 2 años en el que pueda tener una normalidad como el resto de turistas, ¿no? Que ahora estamos muy preocupados por eso de la movilidad turística. Gracias, Antonio. Como comentas, pues bueno, pues el problema seguro que es la legislación, pero quizá también muchos de los problemas, no lo sé cómo lo ves tú, de que tenéis en los municipios para abordar las cuestiones migratorias, es también las competencias sobre la migración, ¿no? Que faltan competencias en los municipios, que yo creo que además, como hemos visto, la mayoría de las personas migrantes donde van es a ciudades, pues que deberían tener mayores competencias en este ámbito.
siguiendo con el orden como lo hemos hecho en la pregunta anterior, a Ana González Páramo. En la actualidad, los discursos de odio y narrativas sobre la migración en medios de comunicación, redes sociales, algunos políticos, están muy asociados a la seguridad, argumentando que la migración puede suponer una amenaza para la seguridad de las sociedades. Aunque ya has comentado también un poco en tu primera intervención, pero para concretar más, ¿cómo se puede construir un relato que no responda, sino que reemplace esa narrativa de la migración como amenaza o como problema securitario? Sí, bueno, pues para no repetirme mucho, bueno, lo que quería dejar claro es que por un lado hay que ser combativo, es decir, el hecho de intentar cambiar o abstraerse o salir de este marco narrativo no quiere decir que no combatamos el incorrecto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, como dije antes, tratamos esos dos focos, ¿no? El reaccionar, transmitir transparencia, denuncia, etcétera, y luego crear y suplantar el marco este terrible que intoxica todo, ¿no? Entrando un poco ya más en materia del ámbito local, desde la óptica de las nuevas narrativas, lo que creemos es que definitivamente el entorno local, la ciudad y los espacios más cercanos y más reconocibles son precisamente los que van más a aportar en este cambio, ¿no? Supone, como dije antes, que seamos nosotros los agentes del cambio y que tengamos capacidad de transformar nuestro entorno, ¿vale? En cuanto tenemos un espacio cercano, compartido, y pasa a ser nuestra responsabilidad, de repente todo lo que nos parecía tan lejano, desgraciado y todo este marco como de la seguridad, de la piedad, se convierte realmente en un marco de convivencia, que es lo que hay que llegar, ¿no? Como decía Marjorie, es reconocernos los unos a los otros, es decir, somos todos ciudadanos, vivimos todos aquí, somos madres, somos, bueno, una serie de roles, y mirarnos a la cara como, pues eso, como en esos roles, ¿no? O sea, pasar de los marcos de siempre. En cuanto a lo de anteponer las emociones a los datos, en ningún caso quiero decir que los datos no tengan ningún valor, todo lo contrario, los datos son tan aplastantes en favor de la aportación de la migración a nuestra sociedad y a nuestra economía, que es que ni se me ocurre siquiera sacar el tema, ¿no? Porque es que no se puede, o sea, los datos se pueden manipular, se pueden negar, se pueden orillar, pero todos sabemos hasta qué punto la migración es importante, sobre todo en un país como el nuestro, que estamos hablando de perpetuarnos como pueblo y como país, es decir, no llegamos ni siquiera a tener un futuro sin las personas migrantes, ¿no? Y no estamos hablando de ellos solo como aportes demográficos, ¿no? Sino estamos hablando de aportaciones fiscales, en la posibilidad de pagar nuestras pensiones, que el sistema funcione, que complementen el mercado laboral, o sea, es de locos, ¿no? Pero, o sea, los datos están ahí, pero parece que no valen. Entonces, se trata de hacer mucha pedagogía, como decía Joana, de no politizar, porque en el marco en el que vivimos de polarización y de utilización de todo para provocar y fomentar el odio, ya sabemos cómo funciona. Entonces se trata de salir precisamente de eso, de la autoridad, y llegar a una especie, pues otra forma, ponernos otras gafas, ¿no? Las de la ciudadanía, las de la convivencia, las de la inclusión. Y como decía Antonio, claro, dar las herramientas suficientes para que eso sea real, para que se pueda hacer. Porque si queremos compararnos a países que son modélicos como Canadá, por ejemplo, el primer ejercicio que ha hecho Canadá es trabajar seriamente en cambiar la percepción de la ciudadanía sobre la migración. Es decir, en el momento en que asociemos nuestra famosísima marca país a la migración, entonces habremos ganado ya mucho. Por ahora tenemos que dejarlo todo en manos de ayuntamientos como el de Mérida, que hacen de vanguardia y de punta de lanza, pero no pueden hacerlo solos, ¿no? Entonces, bueno, pues otra cosa que no quería olvidar, que a lo mejor no tiene una plasmación tan material, pero que es muy importante, es que, como hablaba antes, no estar siempre pensando en el pasado. Cuando hablamos de un proyecto migratorio, intentar mirar al futuro. Es decir, no centrarnos solamente en el pasado, la causa del viaje, cómo se cruzó la frontera,
etcétera, sino intentar trabajar las ilusiones, los planes, las generaciones futuras. En el marco narrativo habitual el énfasis se pone precisamente en el pasado y ahí se articulan muchas identidades. No se deja emprender, imaginar, crear una proyección de futuro que incluso ya llevan las generaciones siguientes, ¿no? Porque ya tienen el San Benito del origen migrante. O sea, estamos permanentemente perpetuando ese tipo de mensajes, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un espacio muy fértil en el futuro, en la comunidad y sobre todo en los ayuntamientos, pero siempre, por supuesto, cambiando el marco legal y ayudando a acabar con este tipo de sociedad paralela, como decía Antonio, en la que no se puede ayudar porque no hay herramientas y porque no se sabe, pues eso, por dónde empezar. Muchas gracias. Gracias, Ana, por insistir en que, porque creo que también es muy importante en hacer pedagogía para cambiar la percepción de la ciudadanía sobre la migración y mirar al futuro, ¿no? Con esa mirada puesta en el futuro. Siguiendo ahora es Elena. Los defensores y defensoras de los derechos humanos son personas que trabajan para hacer realidad los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las diversas normas en las que se desarrollan. Tú, como defensora de derechos de las personas migrantes, ¿podrías hablarnos sobre cuál es la realidad de esas personas que quieren cruzar la frontera para conocer la realidad de la migración, ¿no? Como estamos hablando aquí, la frontera entre España y Marruecos, y cómo crees que se puede despertar esa conciencia en la que también se está insistiendo de la ciudadanía para comprender esas realidades? Bueno, pues hay que entender el territorio de frontera como espacios atravesados por la muerte, por lo que Achille Mbembe llama la necropolítica. Espacios donde hacer morir o dejar morir a determinadas comunidades dan un beneficio económico, ¿no? Valencia va más lejos en la reflexión en la frontera de Estados Unidos con México y habla de una necrofrontera, ¿no? Y hay que entender que en ese marco el sufrimiento, ¿no?, de los cuerpos de la otredad, ¿no?, que hablaba Marjorie, da dinero, ¿no? O sea, es así. Entonces, y en ese marco de políticas de muerte hay que entender que las personas migrantes se convierten en defensoras de la vida. Y eso es importantísimo, porque nosotras siempre decimos que las primeras defensoras de derechos humanos son las propias personas migrantes. Cada vez que una persona atraviesa una frontera, cuando se ha normalizado que el atravesar una frontera puede suponer la muerte, y atraviesa esa frontera y llega con vida, está defendiendo el derecho a la vida. Es importante en ese otro relato explicar quiénes se están beneficiando de esas políticas de muerte, explicar a la ciudadanía cuál es el entramado en el que se unen las empresas de armamento, esas que han encontrado ese doble negocio, ¿no?, el doble negocio en el control migratorio, que expulsan a las personas de los territorios y que después controlan el movimiento, y eso se convierte en un doble negocio. Hay que hablar también de las industrias criminales que crecen y nacen también al calor de ese control del movimiento y cómo en muchos territorios operan de una manera constante junto con esas industrias de control del movimiento, ¿no? Hay que ver cuál es el papel de Frontex, ¿no? Una de las principales agencias de control del movimiento europeas que han visto crecer de forma exponencial sus inversiones y que son poco transparentes, son opacas. Hay una serie de actividades que Frontex hace y que no tienen un control democrático ni un control del Parlamento Europeo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en los dosieres judiciales de mi criminalización hay participación de policías de Frontex, ¿no? Cuando perseguir a defensoras no debería ser el objetivo de ese cuerpo.
Por lo tanto, intentar explicar cómo se opera de esta manera es importante y traer a la agenda política esa visibilización y sobre todo la visibilización de las personas muertas y desaparecidas. Porque en el año 2020, desde nuestro colectivo Caminando Fronteras, constatamos 2.170 personas muertas y desaparecidas en su intento de acceder al Estado español. Son más, creemos que son más, pero esas 2.170 han sido constatadas por nuestro trabajo de monitoreo diario en la frontera junto con las comunidades migrantes y también con las familias que están buscando a esas personas muertas y desaparecidas. Y en esa visibilización, las familias organizadas, defensoras de los derechos, ellas tienen derecho a saber la verdad y derecho a tener una reparación de ese daño y derecho a hacer un duelo, son las que están liderando también esa lucha por la vida en la frontera, ¿no? Y ahí es muy importante traer este tipo de discursos a la agenda política y a la agenda de la ciudadanía, a la agenda de los medios de comunicación y de las redes sociales, porque por un lado no solo está la invisibilización, sino está la victimización que se ha conseguido a través de esas políticas de la compasión que sustituyen la responsabilidad de los estados con los derechos humanos y que lo que hacen es limpiar, ¿no?, un poco la imagen de esa Europa fortaleza que quiere seguir teniendo, poder sostener ese discurso internacional, ¿no?, de posición a favor de los derechos humanos. Por otro lado, hay que también poner el acento en la criminalización, ¿no?, a través, ¿no?, la criminalización del movimiento, de las personas que se están moviendo, la criminalización de las mujeres a través del discurso de las malas madres, de las mujeres putas, ¿no?, todo ese discurso que se genera, esas madres que llegan a territorio del Estado español y son separadas de sus hijas y de sus hijos porque son sospechosas de tráfico inmediatamente nada más llegar, y esa separación para hacer un test de ADN que podría tardar 4 o 5 días y ese test de ADN tarda meses. Y eso provoca un daño terrible, ¿no?, a las madres migrantes con sus hijos y sus hijas. O bien esa criminalización a través de, en las redadas, la utilización de la violencia sexual contra las mujeres migrantes como un arma de guerra en la frontera, ¿no? Por eso, o la persecución, ¿no?, de muchas mujeres, de lideresas comunitarias y de mujeres que están defendiendo derechos en la frontera, ¿no? Y esa frontera, ese territorio de frontera, entendido no solo como un territorio próximo entre, no es solo Tánger y Algeciras, sino que esa frontera se extiende después a distintas ciudades europeas y a distintas ciudades del Estado español, como bien decía Marjorie, por ejemplo, la expulsión, ¿no?, las amenazas y la expulsión de Barcelona de la compañera Daniela Ortiz, puesto que como mujer defensora de derechos humanos se atacaba a su cuerpo, ¿no?, se atacaba a su sexualidad y también se atacaba a ella a través de las amenazas a su hijo pequeño, ¿no? Creo que todo esto nos debería servir para humanizar lo que se ha deshumanizado. Se ha normalizado que una persona por cruzar una frontera pueda morir, se ha normalizado el término MENA como una categoría social, ¿no? Se ha despojado niños, niñas y adolescentes de su condición de infancia para categorizarlos dentro de un término que se llama MENA y que ha servido y es sinónimo de criminalización y que soporta, ¿no?, ese discurso racista, ¿no? Por eso es muy importante la elaboración de un discurso que explique a la ciudadanía todos estos componentes y volver a traer al centro a las personas que se mueven y poner en el centro sus derechos, ¿no? Esto es un poco el trabajo, ¿no?, que nosotras intentamos hacer, ¿no? Nosotras intentamos acompañar a las comunidades migrantes y a las familias que están pidiendo justicia en la frontera, entendiendo a la frontera no como la línea, sino como un territorio donde están operando todas estas lógicas y que estas lógicas están impactando también en el descenso en las ciudades de los estándares democráticos. Nosotras hemos visto
que cuando territorios se ven atravesados por estas políticas de muerte de forma tan flagrante, por ejemplo Ceuta, Melilla y en este momento Canarias, y lo ha sido también Lesbos, ¿no? Lo está siendo Lesbos, no es futuro, no es pasado desgraciadamente, los estándares democráticos de estas ciudades bajan de forma importante. Bueno, con esto ya dejo al resto de los compañeras y muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Y gracias por el trabajo que haces para visibilizar justo lo que estás diciendo, que está invisibilizado y que es verdad que se ha deshumanizado y además se ha normalizado la violencia que se ejerce contra las personas migrantes en el tránsito y en la frontera como territorio. Así que muchas gracias por ese trabajo, porque es... Y sí, es verdad que creo que los medios de comunicación y todas las personas que trabajamos, las organizaciones de la sociedad civil, tenemos ese deber de visibilizar esas situaciones que yo creo que, como tú bien has comentado, que están muy invisibilizadas y que la ciudadanía en general desconoce. Pues siguiendo el orden de las intervenciones, a Joana Sáenz, la pregunta es: la Organización Mundial de las Migraciones y la Agenda 2030, entre otras, ponen de relieve los vínculos entre la migración y el desarrollo. Pero ¿cómo puede contribuir la migración, ese vínculo que pone la migración, al desarrollo sostenible y la prosperidad tanto en los países de origen como en los países de destino y también, bueno, pues en las ciudades y en los territorios? Ana, mira, bueno, evidentemente, digamos, habría que hacer mención a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a los principios del Pacto Global sobre Migración, que inclusive estamos en proceso de revisión en América Latina, de revisión de los países que firmaron el pacto, y estamos revisando precisamente cómo van en su implementación. Estas herramientas pues, otorgan una sombrilla de acción importante, pero yo quisiera resaltar el principio universal de no dejar a nadie atrás, que acompaña toda la implementación de la Agenda 2030 y de los 17 ODS, el cual precisamente pues, hace un llamado a la inclusión, a poner fin a la discriminación y a la exclusión, y a reducir esas desigualdades y vulnerabilidades que dejan a las personas atrás, disminuyendo por supuesto su potencial, y el de la humanidad en conjunto, porque estos son todos los actores allí que intervienen en este tema de la migración. En esto precisamente nosotros desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo pues hemos basado nuestra acción en temas de movilidad humana, partiendo del hecho de que la migración, la movilidad representa una oportunidad no solo para las personas en movimiento, sino también para sus países de origen y destino. Si bien muchos países de destino, muchas comunidades de acogida consideran que la migración afecta al equilibrio fiscal, por ejemplo, que amenazan la cohesión social, que aumentan la delincuencia, la experiencia internacional muestra que los inmigrantes, incluidos los refugiados y solicitantes de asilo, contribuyen al desarrollo de sus países de acogida. Hay un informe reciente, por ejemplo, que dice que las economías del sur de Europa, incluida la española, habrían crecido entre un 20 y un 30% menos si no hubieran tenido inmigrantes entre 1990 y 2015. El caso de América Latina es muy similar. En países como Colombia, Ecuador y Perú, recientes estudios han concluido que la migración, especialmente la migración proveniente de Venezuela, ha impulsado el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y no solo eso, digamos, no solamente en términos de las economías nacionales, sino también en términos, por ejemplo, de crecimiento intercultural. Las nuevas formas de hacer las cosas, esos conocimientos que traen las personas migrantes, enriquecen precisamente procesos y procedimientos al interior, por ejemplo, de compañías. La diversificación de servicios, de productos que se pueden hacer, digamos, en relación a la migración, pues obviamente resultan fundamentales. Pero este aporte al desarrollo que está evidenciado no se da por obra de magia. Yo creo que ahí es súper importante hacer énfasis en esto. Lograr que la incidencia de los migrantes al desarrollo sostenible
en los territorios de acogida sea tangible, implica que esos migrantes, incluidos por supuesto los refugiados y los solicitantes de asilo, tengan acceso a los derechos, a la protección y a los servicios que los ayudarán a superar los riesgos y vulnerabilidades específicos que enfrentan. Es decir, mejorar la contribución, esta contribución de esta población migrante requiere que existan políticas y programas adecuados. Por ejemplo, políticas sensibles al tema de mujeres migrantes. O sea, el tema de género es fundamental. No es lo mismo un migrante hombre, varón, que decide emprender, por ejemplo, buscar un trabajo, no se encuentra con las mismas barreras que se encuentra, por ejemplo, una mujer migrante, y ni qué hablar de la población LGTBI. Por ejemplo, hacer políticas en donde se reconozca la lógica de lo que es un refugiado o un solicitante de asilo. O sea, por ejemplo, pedirle a un solicitante de asilo que traiga un documento legalizado en su país, de su país, pues es una cosa que no tiene sentido. Entonces tenemos que ir un poco como acomodando eso y permitirles a estas personas que ingresen y que accedan a servicios que fomenten su integración socioeconómica. Yo creo que el alcalde ha puesto sobre la mesa ejemplos que dan cuenta de esto, ¿sí? Digamos, el desarrollo que tiene la población migrante, que está evidenciado que ejerce sobre sus comunidades de acogida, pues evidentemente no pasa por el sentido de, hombre, hay que regularizarlos, por ejemplo, hay que dotarlos de un documento que le permita identificarse. Y en eso, pues, yo creo que vale la pena resaltar en esta región, en América Latina, el ejemplo de Colombia, que hace un mes anunció que iba a regularizar a más de 1 millón de venezolanos que se encuentran en territorio nacional, con el único objetivo de que puedan acceder a estos servicios, digamos, y que puedan integrarse a la sociedad, a efectos de que también, digamos, puedan sentirse personas productivas y que aporten al desarrollo del país. Entonces creo que el efecto, digamos, positivo que trae la migración al desarrollo sostenible está dado, pero no se da por arte de magia, sino que debemos entre todos aportar y por supuesto abrir los servicios, las políticas, y limitar y mitigar las barreras a las que se ven enfrentadas estas poblaciones. Yo me quedaría acá, Ana. Gracias. Muchísimas gracias, Joana, también por tus propuestas. Y ahora, en último lugar, esta intervención para cerrar este espacio, le doy la palabra a Marjorie Guevara. Cuando se trata de mujeres migrantes, la violencia y las vulneraciones de los derechos humanos se multiplican, ya que a la discriminación de migrantes se añade la discriminación por razón de género. Por ello, los análisis de los procesos migratorios deben plantearse desde una perspectiva de género en todo el proceso, desde antes de la salida del país de origen hasta las experiencias, expectativas y consecuencias en los países de destino. Y en este sentido, ¿cómo contribuyen los procesos de empoderamiento que tú has comentado antes y en el que estás trabajando de las mujeres migrantes en la toma de conciencia de las fortalezas individuales y colectivas y en el desarrollo de competencias para la exigencia de que se garanticen sus derechos, su espacio y el manejo de su vida? Gracias. Yo creo que la palabra clave o las palabras claves en esto es el tema de la perspectiva de género. Porque la perspectiva de género nos permite ampliar esa mirada sobre nosotras, sobre las mujeres migrantes. Las mujeres migrantes en situación irregular, porque hay que mencionar que, o como se ha estado aclarando en diversos momentos, las mujeres migrantes o las personas migrantes con una documentación tienen una situación muy diferente a las personas que están en una situación irregular. Y las mujeres migrantes en los países de destino se encuentran en una posición de vulneración de sus derechos. Este hecho las vuelve invisibles y silenciosas, aunado a una desigualdad de género que nos traspasa a las mujeres del mundo.
dificulta este proceso de empoderamiento, pero que realmente pues no niega la fortaleza y la resiliencia de cada una. Y en este sentido, lo que mencionaba Elena, las mujeres migrantes son las primeras defensoras de la vida, porque a mí en lo personal no me gusta o trato de no hacer esa diferenciación entre por qué estás aquí, por qué no estás, porque en ciertos momentos se está utilizando esta diferencia, este motivo de migración como una justificación para calificar o para ubicarnos en diferentes posiciones de quién puede tener más derechos y quiénes no. Yo creo que tenemos que apegarnos a que este es un derecho humano, la migración, y como un derecho humano que es, pues hay que respetarlo y no hacer una diferencia sobre por qué veniste si tenés más derecho o tenés menos derecho. Y en ese sentido, pues coincido con lo que menciona Elena, en el que las mujeres migrantes creo que son defensoras de la vida y de una vida digna, valga mencionarlo. Y en este proceso de empoderamiento, pues creo que cuando nos reconocemos, cuando logramos reconocernos la una a la otra, porque al llegar a un país que no es el tuyo, es toda una revolución en tu vida, no es cambiar de una casa, estás cambiando de un país. Y esto te genera diferentes procesos, tanto emocionales como físicos, y todo lo que significa poder instalarte o integrarte en esa sociedad. Entonces, es todo un proceso en el que también nos tenemos que reconocer nosotras mismas, pero también hay que reconocer a las otras. Y para poder comenzar a identificar situaciones y descubrir también, pues que no somos la única a las que nos traspasa esa desigualdad, que no somos ilegales, porque también nos ocurre muchas veces que nos apropiamos de ese discurso que vemos en los medios, de ese discurso que se divulga en las redes sociales, y terminamos creyendo que realmente nosotros somos personas ilegales y no hay un derecho como el derecho de la migración. Y en ese proceso también entonces se apaga la voz y no se reconoce nuestra voz, y sobre todo tampoco no se reconoce o no nos reconocemos nuestros derechos como ciudadanas sujetas activas. Entonces, cuando logramos ese proceso, que no es nada fácil, que no es de un día para otro y que tiene su tiempo, es cuando se comienza a unir fuerza, a organizarnos para construir esto de lo que hablaba Ana también un poco, para construir sueños y esperanzas de una vida mujer, porque las mujeres y las personas migrantes vienen con esos sueños y esa esperanza de que la vida va a mejorar, de que van a encontrar una vida plena, una vida digna, tanto para ellas como para su familia. Sin embargo, creo que esa igualdad de la que hablamos o que anhelamos, esos sueños y esas esperanzas no se van a alcanzar mientras no nos pongamos, como decimos las feministas, las gafas violetas. Y las gafas violetas para poder diseñar políticas y normas en beneficio de las mujeres, crear estrategias de cooperación, como en su momento la EXI lo ha estado trabajando, con una perspectiva feminista, con una mirada feminista. Hay que hacerlo porque en este caso, por ejemplo, cuando nos referimos a las mujeres trabajadoras del hogar, en su mayoría que son migrantes, están atrapadas en regímenes laborales que las anula como personas, como sujetas de derecho frente a las leyes, que propician además malos tratos. Y estar en este régimen atrapadas, te impide poder empoderarte, en poder reconocer tus fortalezas, tanto individuales como colectivas, porque tu prioridad, la prioridad de las mujeres es finalmente su vida diaria, sus recursos básicos, sus recursos de primera necesidad, como mencionaba el alcalde de Mérida, poder tener esa cama, ese piso donde estar, ese calorcito cuando está haciendo tanto frío. Esas necesidades básicas son lo primero que las mujeres en movilidad humana, que las mujeres migrantes van a tener que resolver antes de poder
organizarse, antes de poder trabajar procesos de empoderamiento, antes de poder salir en la defensa de sus derechos. Por eso, estos procesos también, cuando menciono que se tienen que ver con una perspectiva de género, también tiene que ser lo que llamamos esta perspectiva de género interseccional, porque aunque nos traspasan los mismos sistemas de opresión a todas las mujeres, la misoginia, las mujeres migrantes viven una doble y triple discriminación por el clasismo, por la xenofobia, por el racismo, por la parofobia, como mencionaba Antonio. Y hay otras categorías sociales que deben incluirse en estos análisis migratorios para poder comprender a cabalidad este fenómeno. Por ello, para el desarrollo de competencias, para la exigencia de que se garanticen nuestros derechos, el espacio y el manejo de la vida, como mencionaba ya, tiene tiempos y momentos diferentes. No solo bastan las ganas o la alta capacidad de resiliencia que en muchas ocasiones se enaltece, pero la verdad a veces las mujeres migrantes no quisiéramos ser tan resilientes porque estás cargando con diferentes luchas. Entonces no solo basta con estas altas capacidades, yo creo que también se necesita de ese acompañamiento y de, como ya lo he mencionado, de políticas feministas que amplíen esta mirada y que además se ajusten a la diversidad de las personas. No es, como ya mencioné, un proceso de un día para otro, es un proceso lento, pero sí creo que las mujeres migrantes cada vez más y en la medida en la que su situación se va regulando, logran apropiarse de estos espacios y de estos procesos y poder de cierta forma pues trabajar de manera colectiva, como incluso nosotras estamos tratando de hacerlo con diversas compañeras dentro de lo que estamos creando, que es el movimiento de mujeres migrantes. Por ahora. Muchas gracias, Marjorie, porque hay que mirar la migración sin duda desde la perspectiva de género. Bueno, pues se nos ha pasado un poco la hora, pero pues, las intervenciones han sido todas tan interesantes que ha merecido la pena este tiempo, así que creo que había una tercera pregunta preparada, pero creo que entre todas que también se ha dado ya respuesta, ¿no? Cómo se aporta, cómo aportar estrategias desde lo local a la migración para construir sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Si alguien queréis comentar algo brevemente, si no, pues cerramos ya la sesión. Se va a elaborar una relatoría que publicaremos y que os haremos llegar a todas y a todos. No sé si alguna quiere comentar algo, si no cerramos. Sí, a mí sí me gustaría hacer unos comentarios brevemente, algo brevemente, sí, por los tiempos. Ok, no, solo quería comentar un poco cuando hablamos de algunas propuestas o estrategias que se pueden dar desde lo local hacia la migración. Primero, pues comentar un poco que nosotras como mujeres migrantes hemos tenido cierto acercamiento con las instituciones, tanto como el ayuntamiento como la Agencia Extremeña de Cooperación, que además en Extremadura pues hemos tenido una acogida desde la solidaridad, y lo quería mencionar porque es una voz común sobre nuestro proceso migratorio, en cómo nos hemos sentido al llegar a esta tierra. Pero también creemos que ahí está la necesidad de poder generar o diseñar algunas políticas para trabajar y poder contribuir a esta cultura de paz en las ciudades y que las migraciones podamos verlas desde un enfoque diferente. Y desde ahí donde nosotros quisiéramos también que podamos pensar en generar espacios de participación ciudadana, quizás como con un enfoque diferencial y con una actuación de mujeres migrantes, hacerlo desde una perspectiva de derechos humanos, donde el centro sea la dignidad de las personas y no su situación jurídica de regularidad o no, que es hasta ahora como se ha estado trabajando. Poder reconocer el valor de las personas migrantes en todas sus dimensiones, sacándonos, como ya lo he mencionado, de ese espacio de la otredad y ubicándonos en un espacio de una ciudadanía activa que contribuye al cambio de una Extremadura y de una España menos hostil y más humana. También creemos que se pueden hacer acciones pequeñas, tal vez pensamos que son pequeñas, como promover
intercambios culturales, charlas en los colegios sobre paz, sobre convivencia, sobre resolución de conflictos, sobre diversidad cultural, que a la larga pensamos nosotras tal vez inocentemente o modestamente, podrían contribuir a que esta narrativa que domina no solo a los medios de comunicación, sino a las redes sociales y algunos espacios, pues vaya cambiando en torno a cómo se miran a las personas migrantes acá en España. Eso quería comentar. Gracias. Pues muchas gracias, Marjorie, por tus propuestas también muy interesantes. Las recogemos las propuestas de todas, ya como os he comentado en esta relatoría, y os las haremos llegar. Muchas gracias por vuestra participación en este diálogo y bueno, espero que nos encontremos pronto en otra ocasión, en otro espacio, y muchas gracias y que vaya todo muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todas, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.